La madre soltera crió sola a sus hijos, y ellos la abandonaron cuando más los necesitaba. Cuando el viento de noviembre bajaba de los cerros con su silbido seco, las paredes de la vieja casa crujían como si también recordaran. Teresa Ortega, de 74 años, se sentaba en su mecedora de mimbre, al lado del ventanal que daba al campo. Cada tarde, la misma escena, el cielo encendido por el sol poniente, los árboles del cafetal meciéndose, y un solo plato sobre la mesa. Las manos de Teresa, marcadas por los años y el trabajo, descansaban sobre su regazo. Las había usado para lavar ropa ajena, para plantar maíz, para secar lágrimas y para levantar a sus hijos cuando caían. Y ahora estaban vacías. No sostenían ya a nadie. Afuera, un perro viejo bostezaba bajo la sombra. Dentro, la soledad se había vuelto parte de la casa. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que esa cocina hervía de risas, gritos y pasos pequeños. Teresa tuvo 3 hijos, sola. Nunca se casó. El padre de sus hijos, un forastero con promesas suaves y manos calientes, desapareció antes de que el primero naciera. Dios no me dio marido, decía ella, pero me dio 3 razones para levantarme todos los días. Y así fue. Teresa trabajó de sol a sol, vendiendo dulces en la plaza, lavando sábanas de señoras ricas, recogiendo café en fincas lejanas. Todo para que a sus hijos no les faltara escuela, comida, un abrigo, dignidad. La gente del pueblo la respetaba. Teresa no pedía nada, no hablaba mal de nadie, y siempre tenía una palabra buena para quien cruzara su puerta. Pero esa tarde, al mirar el campo vacío y el reloj marcando las 6, algo dentro de ella se rompió en silencio. No era la vejez. Era el abandono. Sus 3 hijos, Luis, Mariana y Tomás, hacía meses que no llamaban. No escribían. No preguntaban. El último mensaje fue un mamá, después hablamos, que nunca tuvo continuación. Y lo peor de todo no era la ausencia. Era el recuerdo de todo lo que ella dio. Teresa murmuró, crié a los 3 sin ayuda. Les di mi juventud, mi fuerza, mi alma, y ahora me dejaron como se deja una olla vieja que ya no sirve. Se levantó despacio. Sus rodillas crujieron. Fue hasta el armario y sacó una caja de cartón donde guardaba recortes, dibujos, fotos de cuando eran pequeños. Un diente de leche envuelto en servilleta. Cartas del Día de la Madre escritas con lápiz. Notas de la escuela. Luis es muy inteligente. Mariana es un ángel. Tomás tiene mucha energía. Teresa sonrió con tristeza. ¿Dónde están esos niños? ¿En qué momento se convirtieron en adultos que olvidan? No lloró. No esa vez. El llanto ya no salía. Solo quedaba el cuerpo cansado, y una casa grande que retumbaba con el eco del pasado. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela y la colocó frente a una foto antigua donde los 4 sonreían frente a una olla de pozole. Y susurró, tal vez mañana alguno llame. Pero el teléfono no sonó. Antes de continuar con esta historia que te romperá el corazón y luego te lo volverá a armar, cuéntanos aquí abajo desde qué ciudad nos escuchas. ¿Has sentido alguna vez que diste todo por alguien, y al final te quedaste solo? Queremos leerte. Suscríbete para no perderte las historias que nos recuerdan lo que realmente importa. La casa no siempre estuvo en silencio. Hubo días en que cada rincón vibraba con risas, con pasos descalzos corriendo entre los muebles, con canciones improvisadas mientras se cocinaban frijoles. Teresa tenía poco, pero se las arreglaba para que a sus hijos no les faltara lo esencial. Y si alguna vez les faltó pan, nunca les faltó afecto. Luis fue el primero. Nació una tarde de lluvia, en el cuartito que Teresa rentaba detrás del mercado. Tenía apenas 19 años, y nadie a su lado. La partera fue una señora del barrio que cobró con una bolsa de arroz y 2 piezas de ropa. Desde el primer llanto de Luis, Teresa supo que su vida ya no le pertenecía. Trabajaba desde antes de amanecer. Primero vendía atole en la estación de buses. Luego limpiaba casas. Por la noche, lavaba ropa en una pila de cemento hasta que las manos se le partían. El dinero apenas alcanzaba, pero Luis siempre tuvo leche, ropa limpia y una cobija tibia. Cuando comenzó a caminar, Teresa ya tenía los brazos acostumbrados al peso, y el alma entrenada para el sacrificio. Mariana nació 3 años después. Teresa ya tenía más experiencia, más callos en las manos y menos miedo en el corazón. Dormían los 3 en la misma cama, apretados pero en paz. Mariana era una niña de ojos brillantes, risueña, que le cantaba a las gallinas y abrazaba hasta a los perros callejeros. Teresa decía que era puro sol. Tomás fue el último. Llegó en una época más difícil. Teresa ya tenía que dividir su tiempo entre los encargos, la escuela de los mayores y los malestares constantes. Aún así,
lo sacó adelante. A veces, solo había un huevo para los tres, y ella comía tortillas con sal. Pero nunca se quejó. Jamás les habló mal de su padre. No porque no lo mereciera, sino porque Teresa creía que las palabras también podían herir, y ella no quería sembrar odio en los corazones de sus hijos. En el barrio la llamaban la señora fuerte. Era respetada, aunque muchas veces fue señalada. Madre soltera con 3 hijos de padres distintos, decían algunos. Teresa nunca explicó. Nunca pidió compasión. Su mayor orgullo era ver a sus hijos con uniforme limpio, mochila al hombro y una sonrisa. En Navidad, aunque no hubiera regalos, había pozole caliente y velas encendidas. Teresa contaba historias. Inventaba mundos donde la pobreza no existía y los héroes siempre eran mujeres de trenzas largas y manos de tierra. Una noche, Mariana se enfermó. Tenía fiebre alta y los labios secos. Teresa caminó 2 kilómetros con ella en brazos, bajo la lluvia, hasta el hospital. Esperó 5 horas sin sentarse, sin comer. Y cuando por fin la atendieron, se quedó despierta junto a la cama toda la noche, rezando bajito. Mariana sanó. Teresa envejeció un poco más, los años pasaron. Luis terminó la secundaria. Fue el primero de la familia en hacerlo. Mariana dibujaba vestidos y decía que quería ser diseñadora. Tomás, inquieto, siempre hablaba de ir a la capital y comprar una casa grande para los 4. Teresa los escuchaba, los apoyaba, los cuidaba. Nunca pidió nada. Solo que no se olvidaran de quien los crió, pero el tiempo es traicionero. Y los hijos también crecen para tomar caminos que no siempre regresan al hogar. Los recuerdos no siempre llegan en orden. Algunos aparecen en los momentos menos esperados, como cuando Teresa revolvía el arroz en la olla de barro y, de pronto, recordaba la noche en que Luis, con apenas 13 años, le juró que nunca la dejaría sola. Era una noche de lluvia, de esas que hacen temblar los techos de lámina y apagan las luces de todo el pueblo. Teresa había preparado sopa de hueso con papas y algo de arroz. Era poco, pero ella sabía estirarlo. Luis llegó empapado, con los zapatos llenos de barro. Había ido a ayudar al señor Armando con unos sacos de maíz y, a cambio, trajo una bolsa de tomates. Mariana, que tenía 10 años, aplaudió emocionada. Tomás, aún pequeño, los abrazó sin saber del todo por qué. Esa noche comieron con gratitud. Teresa secó los pies de sus hijos con una toalla vieja y les dio chocolate caliente hecho con agua y cáscaras de cacao. Mientras el fuego chispeaba en el fogón, Luis la miró con ojos serios. Ya había empezado a ensancharse de hombros, a hablar con voz más grave. Mamá, dijo, cuando yo crezca, voy a trabajar mucho para que usted ya no lave ropa ajena. Le voy a comprar una casa con patio y gallinas. Y nunca, nunca va a estar sola. Teresa lo miró, enternecida. No quiso interrumpirlo. Mariana se acurrucó en su regazo. Tomás dormía en el suelo, envuelto en una cobija. Luis prosiguió, no quiero que se muera cansada, mamá. Usted siempre está cansada. Teresa le acarició la cabeza, sin palabras. No le dijo que el cansancio era parte de la maternidad, que el amor verdadero también duele, que los días pasaban como páginas de un libro que solo ella leía. No le dijo nada, porque el amor de madre también es guardar silencio ante promesas imposibles. Años después, cuando Luis consiguió su primer empleo en la ciudad, aquella promesa aún vivía en su memoria. Teresa la mantenía viva como quien cuida una llama en medio del viento. La casa con gallinas no llegó. El cansancio sí se quedó. Cuando Mariana cumplió 17, un joven del pueblo empezó a rondarla. Era alto, con sonrisa fácil y manos suaves. Teresa no lo aprobaba del todo. Había algo en sus ojos que no terminaba de inspirarle confianza. Pero no dijo nada. Mariana estaba enamorada. Y Teresa sabía que el amor joven no escucha razones. Solo espera no tener que llorar después. Un día, Mariana llegó llorando. El joven la había dejado. No sin antes tomar prestado algo de sus ahorros. Teresa la abrazó sin juicio. Cocinó su platillo favorito. Le dijo que no era la primera vez que alguien se caía por confiar, pero que siempre se podía levantar. Mariana se repuso. Empezó a coser ropa. Aprendió a bordar. Y con el tiempo, también se fue a la ciudad. Tomás fue el más difícil. Siempre inquieto, siempre cuestionando. Tenía un carácter fuerte y una necesidad constante de independencia. A los 16, ya no quería estudiar. Decía que la escuela no servía para nada. Teresa lloró mucho por él. No por lo que hacía, sino por lo que dejaba de ver. Un día, después de una discusión, Tomás se fue.
Regresó meses más tarde, más delgado, con los ojos cansados. Había trabajado cargando costales en un mercado, durmiendo donde podía. Mamá, dijo esa noche, acostado en su antigua cama. Tenía razón. Pero tenía que aprenderlo yo solo. Teresa solo asintió. No dijo te lo dije. No lo juzgó. Lo arropó como si aún tuviera 5 años. Y le preparó caldo de pollo. Fueron muchas las noches como esa. Momentos pequeños que, con el tiempo, se convirtieron en los pilares de su historia. Teresa no se consideraba una mártir. Tampoco esperaba gratitud eterna. Solo quería que sus hijos recordaran que un día, cuando la vejez le nublara los ojos o le temblaran las piernas, alguno viniera a sentarse con ella, a preguntarle cómo estaba, a ofrecerle un té, aunque fuera en silencio, pero eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue el olvido. El tiempo que se alargó entre una llamada y la siguiente. Las excusas, estoy ocupado, mamá, más tarde te escribo, estoy de viaje. El calendario se llenó de días grises. Y la casa volvió a hacer eco. En el pueblo, la gente preguntaba por ellos. ¿Y los muchachos?, decían en la tienda. Teresa sonreía, bien, gracias a Dios. Trabajando mucho. Nunca decía la verdad. Que hacía semanas que no sabía de ellos. Que su cumpleaños pasó en silencio. Que el último día de la madre solo recibió una llamada de 5 minutos. Que, a veces, se sentaba en la puerta solo para ver pasar gente, para sentir que aún existía. Esa fue la herida más profunda. No el cansancio. No la pobreza. Sino la ausencia sin explicación. El olvido sin despedida. El desinterés donde antes hubo promesas, pero Teresa, como toda madre que amó de verdad, aún guardaba esperanza. El cuerpo de Teresa ya no era el mismo. Había días en que las rodillas le dolían tanto que no podía bajar al huerto. Otros, en que las manos se le entumecían y apenas podía abotonarse la blusa. Aún así, seguía cuidando su jardín de caléndulas, barriendo la entrada y calentando café por si alguien llegaba. Pero nadie llegaba. Un día, la señora Herminia, vecina de toda la vida, cruzó la calle con un cuenco de caldo y una bolsa de pan. Te ves pálida, Teresa. ¿Hace cuánto que no comes algo decente? Teresa sonrió, como siempre. Estoy bien, Herminia. Solo un poco de cansancio. Herminia no insistió. Pero sus ojos dijeron o que su boca nao dice. Se notaba que Teresa adelgazaba más cada mes. Que hablaba menos. Que el brillo de sus ojos comenzaba a apagarse. Después de ese día, Herminia pasó a verla con más frecuencia. A veces solo se sentaban en silencio. Otras, tejían juntas. Un día, Herminia preguntó lo que nadie más se atrevía. ¿Y tus hijos? ¿Hace cuánto que no te visitan? Teresa bajó la mirada. Están ocupados, ya sabes. Trabajando, criando sus propios hijos. Yo ya cumplí mi parte. Herminia suspiró. Una madre no se jubila, Teresa. Pero tampoco debería ser olvidada. Teresa se quedó pensando en esa frase toda la noche. La repitió en su mente mientras calentaba sus pies con una bolsa de agua. Mientras miraba las grietas del techo. Mientras contaba las veces que soñaba cómo Filo se acordaba Sosina, recordó el cumpleaños de Mariana el año pasado. Le había mandado un mensaje por la mañana, una foto vieja de ella con trenzas y un pastel de masa. No hubo respuesta. 2 días después, Mariana envió un mensaje escueto. Gracias, mamá. Estaba ocupada. Recordó cuando Tomás se cambió de número y no avisó. Lo encontró por casualidad a través de una amiga del pueblo. Mamá, es que a veces solo quiero estar tranquilo, le dijo. Tranquilo, sin ella. Luis, el mayor, el que prometió no dejarla nunca, era el que más escribía. Pero sus mensajes eran rápidos, distantes, casi por compromiso. ¿Todo bien, mamá? Qué bueno. Te mando algo la otra semana. Pero esa otra semana nunca llegaba. Un día, Teresa decidió no escribir más. No llamar. No preguntar. Quería saber si alguno la buscaría sin que ella se adelantara. Pasó una semana. Luego un mes. Luego 3. No hubo llamadas. No hubo visitas. Ni una postal en diciembre. Solo un silencio cada vez más pesado. Y entonces vino el día en que Teresa no pudo levantarse de la cama. El cuerpo, al fin, le pidió descanso. Era un sábado nublado. Sintió un mareo al intentar ponerse de pie. El pecho le pesaba. Le faltaba el aire. Pensó que era el corazón. Tocó la pared con la palma, buscando apoyo, pero se desplomó. Quedó allí, en el suelo, durante horas. Sin fuerzas para arrastrarse, sin voz para gritar. La puerta estaba cerrada con tranca por dentro. Nadie la vería.
Nadie la oiría, pero entonces, a las 4 de la tarde, Herminia tocó la puerta. Como cada sábado. Teresa no respondió. Herminia insistió. «Teresa, ¿estás ahí?» Nada. Herminia llamó al nieto que vivía a una cuadra. Tardaron 15 minutos en entrar por la ventana lateral. La encontraron tendida, pálida, con los ojos entreabiertos. Respiraba, pero débil. Herminia lloró mientras sostenía su mano. Teresa apenas murmuró: «No avises a nadie, no quiero molestar a nadie». Herminia no discutió. Pero cuando la ambulancia se la llevó, ella ya había llamado a los 3 hijos. Les dejó el mismo mensaje: «Su madre está grave. Si quieren verla, vengan. Pero vengan pronto». Luis estaba en medio de una reunión cuando vio la llamada perdida de un número desconocido. Mariana estaba en una tienda de ropa, probándose un vestido para una cena de trabajo. Tomás acababa de salir del gimnasio y caminaba por la calle con los auriculares puestos. Los 3 vieron el mensaje de voz de Herminia al mismo tiempo, y durante unos segundos dudaron. No era la primera vez que alguien del pueblo les escribía, pero sí la primera vez que el mensaje llevaba la palabra grave. Luis fue el primero en reaccionar. Llamó a Herminia. Su voz era seca, casi molesta. Preguntó detalles. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Herminia respondió con firmeza. Teresa estaba en el hospital rural, sola, y no había dicho el nombre de ninguno de ellos. Mariana leyó el mensaje y se quedó sentada en el probador, mirando al vacío. Sintió un nudo en el pecho, pero no lloró. Recordó la última vez que había hablado con su madre. Fue en septiembre. Su hija cumplía años y Teresa la había felicitado por mensaje. Mariana no contestó. Se justificó después con que se le había olvidado. Tomás, al ver el mensaje, no respondió. Guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. Pero a los pocos minutos se detuvo. Sintió que algo lo apretaba por dentro. Era una mezcla de culpa y miedo. Esa noche, los 3 hijos de Teresa durmieron mal. Luis compró un boleto de autobús para la madrugada. Mariana comenzó a empacar con manos temblorosas. Tomás se debatía entre ir o no ir. No quería ver a su madre en una cama. No quería enfrentar sus propios errores. Mientras tanto, Teresa permanecía en la habitación número 4 del hospital, con una vía en el brazo y el rostro pálido. No hablaba mucho. Solo murmuraba nombres en sueños. A veces sonreía al vacío. A veces decía: «No olvides tu suéter, Luis». O «No te juntes con ese niño, Mariana». Herminia se turnaba con una vecina para no dejarla sola. Nadie más vino a verla. Ningún médico tenía muchas esperanzas. Decían que no era una enfermedad, sino el cuerpo apagándose por dentro. Teresa no se quejaba. Solo pedía agua de vez en cuando. Preguntaba qué hora era. Preguntaba si había sol afuera. Cuando Luis llegó, la encontró dormida. Se sentó a su lado en silencio. La miró por largos minutos. Las lágrimas le corrían por el rostro. Sintió un golpe en el pecho al ver su fragilidad. Esa mujer que lo cargó en brazos, que le enseñó a leer, ahora parecía una hoja en el viento. Mariana llegó 2 horas después. Entró a la habitación sin decir palabra. Se sentó en una esquina. No sabía cómo mirarla. No sabía cómo pedir perdón sin que se le quebrara la voz. Tomás tardó un día más. Llegó cuando el sol ya se ocultaba. Abrió la puerta con manos sudorosas. Vio a sus hermanos. Vio a su madre. Se quedó en el marco de la puerta, sin moverse. Teresa abrió los ojos en ese instante. Lo vio. Sonrió. Y dijo con voz apenas audible: «Llegaron tarde, pero llegaron». Los 3 bajaron la cabeza al mismo tiempo. Habían llegado. Pero ya no sabían si aún estaban a tiempo. Teresa no tenía fuerza para largas conversaciones. Sus palabras eran hilos delgados que se deshacían con el aire. Pero sus ojos decían todo. Luis se acercó y le tomó la mano. Era pequeña, frágil, pero aún tibia. Mariana le acomodó la almohada sin hablar. Tomás se quedó al fondo de la habitación, como si no mereciera acercarse. Teresa los miró uno por uno. No los juzgó. No mencionó ausencias. No recordó fechas olvidadas ni llamadas no hechas. Solo sonrió. «Qué grandes están», murmuró, como si todavía los viera con rodillas raspadas y manos manchadas de lodo. Luis quiso decir algo, pero la voz no le salió. Solo pudo apretar su mano. Mariana empezó a llorar en silencio. Tomás respiraba como si cargara una piedra en el pecho. El médico entró. Les explicó que el cuerpo de Teresa estaba cediendo. No era una enfermedad concreta. Era el desgaste.
El abandono prolongado. La tristeza acumulada en los huesos. No es dolor lo que siente, dijo. Es ausencia. Esa palabra retumbó en la habitación. Ausencia. Lo que ellos habían sido durante años. Teresa pidió que la dejaran sola un momento con sus hijos. Herminia se retiró. El doctor también. Entonces, en la penumbra de la habitación, Teresa habló. No vine al mundo para ser recordada por lo que hice mal, dijo con voz suave. Solo quería que supieran cuánto los amé. Cada día. Incluso cuando el silencio fue lo único que me dejaron. Luis rompió en llanto. Se arrodilló al borde de la cama. Mamá, lo siento. Pensé que había tiempo. Pensé que usted era fuerte para siempre. Mariana se abrazó a ella. Perdóname por cada llamada que no hice, por cada vez que elegí no pensar en usted. Tomás no pudo hablar. Solo se acercó, temblando, y apoyó su frente en la pierna de su madre. Teresa los acarició con lentitud. Como si el tiempo retrocediera por un instante. Como si volviera a ser aquella madre con 3 niños dormidos en su cama. No quiero reproches, dijo. Solo quiero cerrar los ojos sabiendo que aún hay amor entre nosotros. Nadie más habló. El silencio volvió, pero ya no era frío. Era un silencio lleno de cosas dichas sin palabras. De manos unidas. De lágrimas sinceras. Esa noche, Teresa durmió tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con ausencias. Soñó con una cocina llena, con risas pequeñas, con tortillas calientes sobre la mesa. Soñó con ellos. La mañana llegó con una luz suave, filtrada por las cortinas del hospital. Teresa abrió los ojos lentamente, y por un momento, no supo dónde estaba. Luego vio a Luis dormido en la silla junto a su cama, a Mariana apoyada sobre la mesa con la cabeza entre los brazos, y a Tomás sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. No estaban como antes, pero estaban. Eso bastó para que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Herminia entró en silencio con un termo de café. Al verla despierta, se acercó y le susurró, «Están contigo, Teresa». Al final, te escucharon. Teresa asintió con los ojos. No tenía fuerzas para más. El médico volvió a revisarla. Dijo que estaba estable, pero débil. Que todo dependía de ella. Y de ellos. Luis tomó la iniciativa. Llamó a su jefe y pidió una licencia. Mariana canceló sus compromisos. Tomás le avisó a un amigo que se quedaría fuera unos días. Por primera vez en años, los 3 se quedaron cerca. Durante esas horas, Teresa empezó a hablar de cosas que llevaba guardadas. Ausencia. Lo que ellos habían sido durante años. Teresa pidió que la dejaran sola un momento con sus hijos. Herminia se retiró. El doctor también. Entonces, en la penumbra de la habitación, Teresa habló. No vine al mundo para ser recordada por lo que hice mal, dijo con voz suave. Solo quería que supieran cuánto los amé. Cada día. Incluso cuando el silencio fue lo único que me dejaron. Luis rompió en llanto. Se arrodilló al borde de la cama. Mamá, lo siento. Pensé que había tiempo. Pensé que usted era fuerte para siempre. Mariana se abrazó a ella. Perdóname por cada llamada que no hice, por cada vez que elegí no pensar en usted. Tomás no pudo hablar. Solo se acercó, temblando, y apoyó su frente en la pierna de su madre. Teresa los acarició con lentitud. Como si el tiempo retrocediera por un instante. Como si volviera a ser aquella madre con 3 niños dormidos en su cama. No quiero reproches, dijo. Solo quiero cerrar los ojos sabiendo que aún hay amor entre nosotros. Nadie más habló. El silencio volvió, pero ya no era frío. Era un silencio lleno de cosas dichas sin palabras. De manos unidas. De lágrimas sinceras. Esa noche, Teresa durmió tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con ausencias. Soñó con una cocina llena, con risas pequeñas, con tortillas calientes sobre la mesa. Soñó con ellos. La mañana llegó con una luz suave, filtrada por las cortinas del hospital. Teresa abrió los ojos lentamente, y por un momento, no supo dónde estaba. Luego vio a Luis dormido en la silla junto a su cama, a Mariana apoyada sobre la mesa con la cabeza entre los brazos, y a Tomás sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. No estaban como antes, pero estaban. Eso bastó para que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Herminia entró en silencio con un termo de café. Al verla despierta, se acercó y le susurró, «Están contigo, Teresa». Al final, te escucharon. Teresa asintió con los ojos. No tenía fuerzas para más. El médico volvió a revisarla.
Dijo que estaba estable, pero débil. Que todo dependía de ella. Y de ellos. Luis tomó la iniciativa. Llamó a su jefe y pidió una licencia. Mariana canceló sus compromisos. Tomás le avisó a un amigo que se quedaría fuera unos días. Por primera vez en años, los tres se quedaron cerca. Durante esas horas, Teresa empezó a hablar de cosas que llevaba guardadas. Le pidió a Mariana que buscara una caja de madera que estaba debajo de su cama en la casa. Ahí están mis papeles, mis cartas, y un poco de dinero para mi entierro si llega el momento, dijo sin dramatismo. Luis negó con la cabeza. No vamos a hablar de eso, mamá. Pero Teresa insistió. Uno no se prepara para morir. Uno se prepara para dejar todo en paz. Mariana encontró la caja 2 días después. Dentro había documentos, una carta para cada uno de ellos escrita a mano, con tinta azul, y 3 pequeñas figuras de madera que Teresa había tallado cuando ellos eran niños. Por si un día se olvidan de quienes fueron, decía una nota. Tomás leyó su carta en silencio. Decía que ella siempre supo que él necesitaba espacio, pero que nunca dejó de esperarlo. Mariana lloró al leer que su madre aún la veía como la niña del vestido de flores que quería cambiar el mundo. Luis se quedó mirando la suya por largo rato. En ella, Teresa le decía que lo admiraba por haber sido el primero, por haberla hecho madre, y por nunca dejar de ser su orgullo, aunque a veces se alejara. Aquellos días pasaron despacio. Teresa comía poco, hablaba poco, pero sonreía más. Había en sus ojos una paz que no se había visto en años. A veces, mientras dormía, apretaba la mano de alguno de ellos sin despertar. Como si confirmara que aún estaban ahí. Nadie sabía cuánto tiempo más viviría. Pero todos sabían que esas horas, esos gestos, eran la verdadera despedida. Una despedida silenciosa, pero llena de amor. Había una calma extraña en el hospital, como si el tiempo caminara descalzo por los pasillos. Teresa dormía más seguido. Su respiración era suave, rítmica, y a veces se le escapaban pequeñas frases entre sueños. Sus hijos se turnaban para estar con ella, pero casi nunca se alejaban todos al mismo tiempo. Sentían que debían quedarse. No por obligación, sino por algo más profundo. Una deuda no escrita. Mariana pasó una tarde entera leyéndole en voz baja pasajes de un libro viejo que Teresa había guardado desde sus años de escuela nocturna. Era un libro de poemas sencillos, con márgenes subrayados y hojas marcadas por el tiempo. Teresa no hablaba, pero sonreía con los ojos cerrados. Luis llevaba el control de los medicamentos. Se aprendió los horarios, las dosis, los nombres difíciles. Había algo en su manera de hacer las cosas que recordaba a su madre cuando él era niño, atento, responsable, pendiente de cada detalle. Tomás, en cambio, se dedicó a cuidar los silencios. Se sentaba junto a la ventana, observando el cielo, o simplemente tomaba la mano de Teresa sin decir nada. Un día, mientras Luis y Mariana dormían en las sillas, Tomás habló con ella en voz baja. No sabía si lo escuchaba, pero necesitaba decirlo. Yo fui el que más se alejó, mamá. Siempre quise probar que podía solo, que no necesitaba a nadie. Pero cada vez que me caía, pensaba en usted. En su voz, en su fuerza, en sus manos. Teresa no respondió. Solo apretó suavemente su mano. Fue suficiente. Al caer la noche, Herminia trajo un caldo caliente. Mariana lo sirvió en un termo pequeño y trató de alimentar a Teresa. Comió unas cucharadas. Luego pidió que le trajeran su rosario. Luis lo buscó en su maleta. Estaba viejo, de cuentas de madera desgastadas. Lo colocó en sus manos. Teresa lo sostuvo con devoción. Casi no hablaba, pero sus labios se movían en oración. En un momento de lucidez, abrió los ojos y miró a los tres. He vivido mucho, he amado más, si me voy, no lloren, vivan. Ninguno dijo nada. Solo se acercaron a ella. Uno a cada lado. Tomaron sus manos. Se quedaron así, en silencio, con la cabeza baja. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles. Dentro, el amor se respiraba como un perfume antiguo. Y aunque Teresa no lo decía, ellos sabían que cada gesto de cuidado era un perdón aceptado. Porque una madre nunca guarda rencor. Solo espera. El amanecer llegó con una neblina suave que se colaba por las rendijas del hospital. Teresa dormía, pero no como los días anteriores. Su rostro estaba sereno, su piel pálida, y sus manos descansaban entrelazadas sobre el pecho. Luis fue el primero en notarlo. Se acercó con cautela, como si el mínimo ruido pudiera quebrar aquel momento sagrado. Colocó 2 dedos en su muñeca. El pulso aún latía,
pero débil, muy débil. Llamó a los otros con una mirada. Mariana se levantó rápidamente, Tomás también. Rodearon la cama sin hablar. El médico llegó minutos después. Revisó sus signos, los observó con respeto y les habló con calma. Es cuestión de horas. Tal vez minutos. Ya no hay dolor. Su cuerpo simplemente se está apagando. Nadie lloró de inmediato. Era como si ya lo supieran desde antes. Como si el alma les hubiese avisado que el momento estaba cerca. Mariana sacó las cartas que su madre les había dejado y se las colocó en el pecho, una por una. Luis tomó el rosario y lo colocó entre sus dedos. Tomás se arrodilló y apoyó la cabeza en la cama, como cuando era niño. Teresa abrió los ojos un instante. Los miró. No intentó hablar. Solo los miró. Y en esa mirada iba todo: perdón, gratitud, amor, despedida. Luego cerró los ojos lentamente. Su respiración se hizo más ligera. Luego más lenta. Y finalmente, se detuvo. Un silencio sagrado llenó la habitación. Los tres permanecieron quietos. No sabían qué hacer. No sabían cómo seguir. Mariana fue la primera en romper el llanto. No fue escandaloso. Fue profundo, como el llanto de quien se da cuenta de todo lo que no dijo a tiempo. Luis la abrazó. Tomás se unió. Por primera vez en mucho tiempo, los tres hermanos se abrazaban como familia. Como hijos. El médico regresó. Confirmó el fallecimiento. Les dio tiempo. Nadie más entró a la habitación durante una hora. No hubo gritos. No hubo quejas. Solo silencio y lágrimas. Al salir, Herminia los esperaba. Les tomó las manos. Se fue en paz, les dijo. No pudo pedir más. Luis asintió. Mariana no podía hablar. Tomás miraba al suelo. Pero en su pecho algo se había acomodado. Algo que había estado roto y ahora tenía forma. Una madre no deja bienes. Deja recuerdos. Gestos. Ejemplos. Palabras. Y todo eso se volvió, desde ese momento, la verdadera herencia de Teresa Ortega. Regresaron al pueblo 3 días después, con las cenizas de Teresa en una urna de barro que Herminia les ayudó a conseguir. Mariana la sostenía contra el pecho como si llevara un niño dormido. Nadie hablaba. El camino era largo, pero el silencio lo alargaba más. Cuando cruzaron el umbral de la casa, todo parecía detenido en el tiempo. El delantal de Teresa colgado detrás de la puerta, el jarrón de flores secas sobre la mesa, una vela gastada aún en el altar. El olor a madera vieja y café guardado invadió sus sentidos. Luis abrió las ventanas. Tomás se quedó en la puerta. Mariana fue directa a la habitación de su madre. Allí estaba su cama tendida, las cortinas de encaje que ella misma había cosido, la foto en blanco y negro donde los 3 niños comían pan en la cocina. Mariana se sentó en el borde del colchón y comenzó a llorar. No solo por la muerte, sino por cada momento no vivido. Por cada llamada no hecha. Luis colocó la urna en el centro de la sala, sobre la mesa que su madre había usado por más de 40 años. Encendió una vela. Tomás salió al patio trasero. Allí encontró el pequeño huerto que Teresa había cuidado incluso con dolor en las rodillas. Había cebollas, epazote, una mata de chiles. Se agachó y cortó una hoja, la frotó entre los dedos, la olió. Sintió una punzada en el pecho. Era como si su madre aún estuviera allí. Esa noche, durmieron los 3 en la casa. Mariana en la cama de su madre, Luis en el sillón, Tomás en una hamaca. Se despertaron temprano, como Teresa acostumbraba. Prepararon café, pan con mantequilla, y se sentaron juntos a desayunar. El silencio se rompía poco a poco. Empezaron a hablar de ella. De sus frases, sus hábitos, sus historias. Mariana recordó cómo Teresa le enseñó a coser. Luis contó que una vez robó pan en la tienda y su madre lo obligó a pedir perdón con la cabeza baja. Tomás, en voz baja, confesó que había pensado en volver muchas veces, pero siempre lo postergó. Pensé que habría más tiempo, dijo. Nadie lo juzgó. Porque todos pensaron lo mismo. Al mediodía, Herminia y algunas vecinas llegaron con flores. Hicieron una pequeña ceremonia en el patio. No había sacerdote. No había misa. Solo palabras sencillas, lágrimas verdaderas y un profundo respeto. Luis tomó la palabra. Su voz temblaba. Nuestra madre fue una mujer valiente. Nos dio todo sin pedir nada. Y nosotros, tardamos en entenderlo. Pero hoy estamos aquí, cumpliendo su última voluntad, que su recuerdo viva en esta casa, y que no vuelva a quedarse vacía. Mariana prometió visitarla cada mes.
Tomás dijo que empezaría a escribir sobre su vida. Luis decidió que no venderían la casa. Esa noche, encendieron 3 velas en el altar. Las dejaron arder hasta el amanecer. Por primera vez en años, la casa volvió a sentirse viva. Porque el amor, aunque llegue tarde, también puede redimir. Pasaron 2 semanas desde el entierro y ninguno de los 3 quiso irse aún. Había algo en la casa de su madre que los detenía, una mezcla de culpa, nostalgia y necesidad de quedarse un poco más cerca de lo que perdieron. Cada mañana, Mariana abría las ventanas como lo hacía Teresa. Luis barría el patio, recogía hojas secas y ordenaba herramientas en la pequeña bodega del fondo. Tomás se dedicaba a revisar las cajas viejas guardadas en el altillo, buscando fotos, cartas, cadernos. Descubrieron una libreta que Teresa había escrito a mano, con letra redonda y firme. En ella había recetas, oraciones, listas de cosas por hacer, y al final, una sección que nadie conocía, reflexiones. Frases como hoy me dolió la rodilla pero cociné igual, porque cocinar me hace sentir útil, o mis hijos están lejos, pero los bendigo cada día aunque no llamen. Mariana leyó en voz alta una página que decía, he sido madre más que mujer. Y aunque a veces me dolió, volvería a hacerlo todo igual. Al escuchar eso, Tomás salió al patio en silencio. Luis cerró los ojos. Esa libreta se convirtió en un tesoro. Era la voz de su madre cuando ya no estaba. Era su pensamiento íntimo, sus emociones que nunca dijo en voz alta. Los días en el pueblo le sirvieron para verse de otro modo. Luis dejó de mirar a sus hermanos como extraños. Mariana volvió a confiar en ellos. Tomás, por primera vez, pidió perdón en voz alta durante una cena sencilla. Sé que fui el que más la defraudó. Pero también fui el que más la amó en silencio. Solo que no supe cómo demostrarlo. Nadie lo contradijo. El perdón flotaba en el ambiente como el olor a tierra mojada después de la lluvia. Un domingo, fueron al cementerio. Llevaron flores frescas, limpiaron la lápida, y colocaron una pequeña cruz de madera que decía Teresa Ortega, madre, fuerza y hogar. Mariana leyó una oración. Luis hizo una promesa, regresar cada año el mismo día. Tomás dejó sobre la tumba un dibujo que había hecho de pequeño, donde aparecían los 4 abrazados frente a una casa con gallinas. Al volver, decidieron comenzar una costumbre. Cada noche, antes de dormir, escribirían una frase en una pizarra colocada en la cocina. Algo que hubieran aprendido ese día. La primera fue de Mariana, una madre puede estar sola, pero nunca vacía. La segunda fue de Luis, el tiempo no se recupera, pero el amor sí puede renacer. La tercera, de Tomás, escuchar a tiempo es también una forma de amar. Y así, cada noche, honraban su memoria. No con flores, ni con luto, sino con acciones. Porque entendieron que la verdadera herencia no era la casa, ni las cosas guardadas, sino el ejemplo. Y ese, a pesar de todo, los había alcanzado. El tiempo comenzó a hacer su trabajo. Las semanas se volvieron meses. Luis regresó a la ciudad, pero con una promesa cumplida. Cada domingo llamaba al número fixo da casa, donde Mariana seguía morando por tempo, cuidando da horta, das lembranzas e das pequeñas coisas que amae deixara organizadas como se indestivese ali. Tomás, por sua vez, voltou a capital, mas algo nele había mudado profundamente. Comecou a escrever, como había prometido, e deu inicio a pequeno libro que chamou de las manos de mamá. Nele, contábase en florellos, mas con profunda verdade, como uma mulher simples había sido tudo, madre, padre, sustento, consuelo e raíz. Mariana não conseguía se separar da casa. Sentía que sair dali seria como deixar a Moure pela segunda vez. Día, decidiu abrir o antigo baú de lata que ficaba trancado no fundo do armário da mãe. Dentro, entre mantas dobradas e vestido antigo, había envelope como nome dela. Dentro, uma carta que dizia, hija, tú eres fuerte. Eres mi reflejo. No vivas con miedo. Ama con libertad. Y no cargues con lo que no te corresponde. Ya diste suficiente. Ahora vive para ti. Mariana leu a carta sentada no chão, como solos marejados e o coracao apertado. Pela primeira vez, sentiu que podía ir embora sem culpa. Teresa había deixado claro, ela quería que a fila vivese. Nao que ficase guardando memorias como quem guarda luto. Assim, como tempo, cada 2-3 reencontrou seu camino. Mas dessa vez, com raíces profundas e coracoes mais humildes. A ausencia de Teresa, embora dolorosa, había sido también chamado. Espeló. Uma última licao.
Luis adotó menino. Mariana pasó a ensinar costura para mulheres do bairro. Tomás visitaba a cada 2 meses e lia trechos do seu libro en voz alta, sentado na varanda, como se a mãe ainda o escutase. E cada vez que se encontraban, acendían uma vela e líem juntos a la caderneta onde Teresa había deixado suas frases, sua fé, sua maneira de amar o mundo en silencio. O luto não desapareceu, mas se transformou. Deixou de ser dor e passou a ser presença. O tipo de companhia invisível que os acompanhava sempre que faciam algo com ternura. Porque entenderán, en fin, que uma madre soltera no muere del todo. Vive en cada gesto de amor que enseñó sin alardes. Y eso, aunque sus cuerpos se vayan, las vuelve eternas. Pasado el primer año desde la partida de Teresa, los 3 hermanos volvieron a reunirse en la casa donde crecieron. Era un día gris, con el cielo cubierto y el aire denso de humedad. Traían flores frescas, pan dulce y café en un termo, como su madre solía preparar. No era una fecha exacta, no era su cumpleaños ni el aniversario de su muerte, pero sentían que debían volver. Algo los llamaba. Mariana llegó primero, con el cabello recogido y un cuaderno bajo el brazo. Había estado escribiendo sus memorias, fragmentos de su infancia que, poco a poco, iba rescatando del olvido. Luis apareció al mediodía, vestido con una camisa vieja que había sido de su padre, el único recuerdo que guardaba del hombre que nunca conoció. Tomás llegó por la tarde, en moto, con una caja de libros bajo el brazo. Eran las primeras copias impresas de su libro. El título en la portada decía, Teresa, la mujer que fue hogar. Entraron en la casa como si entraran en un templo. No había polvo, no había abandono. Mariana seguía cuidando de cada rincón. En la sala, sobre la mesa central, aún estaba o rosario de Teresa, uma vela pequeña e a urna de barro con suas cinzas, agora colocada en un nicho de madeira feito por Tomás. Se sentaram juntos no chao da varanda, como faciam cuando criancas. Comeram pau, tomaram café e falaram dela. Falaram das maos que curavam, da voz que acalmaba, da forca silenciosa que sustentou uma família inteira. Luis tirou do bolso uma pequeña pedra polida. Era do jardín de Teresa. Le prometí que plantaría algo en su honor. Una flor que florezca cada año, para recordarnos que ella sigue aquí. Mariana lo ayudó a cavar un hueco junto al rosal viejo que Teresa había plantado años atrás. Pusieron tierra, agua y esperanza. Luego, clavaron una pequeña estaca con una frase escrita a mano, el amor no muere, se transforma. Tomás repartió un ejemplar del libro a cada uno. Dentro, una dedicatoria, a nuestra madre, que nos enseñó todo sin pedir nada. Esa noche, encendieron 3 velas y se sentaron en silencio. No hacía falta hablar. Había algo completo en esa escena. Como si por fin hubieran cumplido con lo que Teresa siempre deseó, estar juntos, sin reproches, con el corazón abierto. A veces, las promesas no se cumplen a tiempo. Pero cuando se cumplen con amor, siguen teniendo valor. Y Teresa, donde quiera que estuviera, seguramente sonreía. Pasaron los días y la pequeña flor que Luis había plantado comenzó a brotar tímidamente. Era una dalia rosada, la flor favorita de Teresa. Mariana la regaba cada mañana, hablándole en voz baja como si pudiera escucharla. Tomás tomó una foto y la publicó en sus redes junto a una frase, donde hubo abandono, hoy hay raíz. Gracias, mamá. El posteo se volvió viral. Decenas de personas compartieron historias similares. Hijos que volvieron tarde. Madres que partieron sin ver cumplidas sus promesas. Abuelos olvidados. Familiares ausentes. Y todos, de alguna forma, encontraban en las palabras de Tomás un espejo. A raíz de eso, recibieron invitaciones a contar su historia en radios, en blogs, en espacios comunitarios. Al principio dudaron. No eran buenos con los micrófonos. Pero luego entendieron que la vida de Teresa no podía quedarse en una sola casa. Tenía que servir a otros. Mariana comenzó a organizar charlas en el Centro Cultural del pueblo, bajo el nombre Memorias que Cuidan. Invitaba a vecinos a hablar de sus madres, de lo que aprendieron, de lo que olvidaron. Luis donó libros a la biblioteca local con una nota en cada uno, este libro lleva el amor de una madre. Tomás adaptó el libro a una versión sencilla para ser leída en escuelas, enseñando a los niños sobre gratitud y memoria. La casa de Teresa se volvió punto de encuentro. Cada primer domingo del mes, vecinos llegaban con flores, fotos, testimonios. Nadie hablaba de tristeza. Hablaban de lo que florece donde antes hubo abandono. Mariana pintó una frase en la entrada, en letras grandes y azules,
una madre que ama nunca desaparece. Era cierto. Teresa no estaba. Pero estaba. En cada palabra compartida. En cada flor regada. En cada lágrima que ahora se convertía en acción. Y sobre todo, estaba en ellos. En sus 3 hijos, que por fin entendieron que no había tiempo que se pudiera recuperar, pero sí muchas formas de honrar el tiempo perdido. Y eso hacían, cada día, con pasos más humildes, con gestos más sinceros. Porque cuando una madre se entrega por completo, su recuerdo no pesa, guía. Una tarde, mientras Mariana preparaba café en la cocina que su madre usó por más de 40 años, escuchó la risa de unos niños jugando en el patio. Era la hija de Luis y el pequeño hijo de Tomás, corriendo entre las plantas, rodeando la dalia ya florecida, la misma que había nacido del homenaje silencioso. Mariana los miraba desde la ventana y pensaba en cómo el tiempo había tejido esa nueva imagen sobre las ruinas del abandono. Luis se había mudado al pueblo hacía un mes, decidido a criar a su hija en el lugar donde aprendió el valor del esfuerzo. Tomás aún viajaba, pero venía cada fin de semana con su hijo. Decía que el niño debía conocer sus raíces no solo en palabras, sino en tierra, en olor a pan tostado, en tardes de campo. Aquella tarde, después del café, los 3 hermanos se sentaron en la sala, la misma donde Teresa los había reunido tantas veces, a planear algo que venían soñando desde hacía tiempo, convertir la casa en un refugio para madres solteras. No puede ser solo un recuerdo bonito, dijo Mariana. Mamá habría querido que esto sirviera para alguien más. Luis propuso que se ofrecieran talleres de costura, alfabetización, crianza respetuosa. Tomás habló con el ayuntamiento para conseguir permisos. En poco tiempo, la casa de Teresa dejó de ser solo un hogar. Se convirtió en un centro de acogida llamado Raíces de Esperanza. Las primeras mujeres que llegaron tenían historias duras, abandono, maltrato, pobreza. Pero al entrar, veían la foto de Teresa en la pared, con una frase debajo: críe sola, pero no sin amor. Esa frase se volvió el lema del lugar. Mariana dirigía los talleres. Luis ofrecía asesoría legal básica. Tomás contaba la historia de su madre en escuelas, centros comunitarios y bibliotecas. Y en cada charla, repetía lo mismo: nosotros llegamos tarde, pero aprendimos. Y ahora queremos que otras madres no lleguen solas. Lo que una vez fue silencio, ahora era palabra. Lo que fue ausencia, ahora era presencia multiplicada. Teresa, que nunca fue a la universidad, que jamás viajó ni tuvo lujos, se convirtió en inspiración para decenas de mujeres. No por grandeza pública, sino por dignidad privada. Porque sostuvo el mundo de 3 niños con las manos rotas y el corazón entero. Y ahora, cada vez que una madre cruzaba esa puerta buscando ayuda, era como si la voz de Teresa dijera, desde algún rincón: aquí estás segura. Aquí nadie te va a dejar sola. Las paredes de la casa ya no eran solo memoria, eran abrigo. Cada rincón tenía una historia nueva, tejida sobre las viejas. Niñas con sus hijos en brazos, mujeres escapando de vidas rotas, señoras mayores encontrando allí, por primera vez, una familia que no era de sangre pero sí de corazón. Mariana colgó cortinas nuevas, pero dejó intacto el marco de la puerta donde su madre medía la estatura de los niños con rayas de lápiz y fechas escritas a mano. Luis arregló las goteras del techo, cambió las cerraduras y pintó la fachada, pero dejó en la entrada las palabras escritas por Teresa en un papel plastificado que decía: nunca cierren esta puerta si alguien necesita entrar. Tomás construyó un banco de madera bajo el árbol del patio, el mismo donde su madre solía rezar en silencio. En ese banco se sentaban ahora mujeres que necesitaban llorar, respirar, comenzar de nuevo. Cada viernes, Mariana organizaba una merienda comunitaria. Las mujeres cocinaban juntas, los niños jugaban, y cuando llegaba el atardecer, encendían una vela por Teresa. No por costumbre, sino por gratitud. Una noche, una joven de apenas 18 años, con un bebé de semanas en brazos, se acercó a Mariana y le dijo: yo no conocí a su madre, pero aquí la siento. Como si me abrazara sin decir nada. Mariana sonrió, le acarició el cabello y respondió: eso hacía ella. Amaba sin preguntar. Esa joven se quedó, aprendió a coser, terminó la escuela, y años después se convirtió en voluntaria del refugio. Como ella, muchas otras transformaron sus vidas desde ese lugar donde el abandono fue semilla de acogida. Luis, que antes vivía en una ciudad llena de ruido y prisas, encontraba paz cada vez que veía a su hija correr entre las flores que Teresa sembró. Decía que ella ahora aprendía lo que su abuela enseñó sin palabras, que lo importante no es cuánto se tiene, sino cómo se ama.
Tomás publicó un segundo libro, esta vez con historias reales de las mujeres que pasaban por el centro. Lo tituló Herederas de Teresa. Y en la primera página escribió, este libro no es sobre el pasado, sino sobre lo que empieza cuando una mujer decide no rendirse. En ese lugar donde antes reinaba el silencio del abandono, ahora se escuchaban risas, canciones de cuna, pasos pequeños. El eco del dolor se había transformado en música suave, en consuelo compartido, en esperanza. Porque cuando una madre da todo sin pedir nada, su legado no termina con su ausencia. Empieza con la forma en que otros aprenden a dar. Fue en abril, cuando la dalia floreció por cuarta vez desde que Teresa partió, que Mariana tuvo una idea. Propuso organizar una jornada en honor a todas las madres solteras del pueblo y de las comunidades vecinas. No sería un acto solemne, sino una fiesta sencilla, como las que su madre organizaba con tamales, pan dulce y sillas prestadas. Luis, con su orden y puntualidad, se encargó de la logística. Tomás preparó un texto especial, mezcla de poesía y relato, para leer en voz alta. Las mujeres del centro cocinaron durante 2 días. Los niños decoraron la casa con flores de papel y frases escritas en cartulinas. Gracias, mamá, tu lucha me dio alas, una madre vale por 1000. Cuando llegó el día, la casa de Teresa se llenó como nunca. No había sitio donde no se escuchara una historia, una risa, un testimonio. Algunas lloraban al contar sus dolores, pero terminaban abrazadas, como si por fin hubieran encontrado un lugar donde podían ser vistas. Mariana abrió el acto. Vestía un vestido sencillo, el que su madre le había enseñado a coser. Tenía los ojos brillantes. Habló sin notas, desde el corazón. Este lugar nació del olvido, pero también de la gratitud. Porque aprendimos tarde, sí, pero aprendimos. Y hoy, lo que fue ausencia, es hogar para muchas. Tomás leyó su texto. Era un tributo a su madre, pero también a todas las mujeres que, como ella, fueron cimientos invisibles de muchas vidas. Luis leyó en voz alta una de las reflexiones de Teresa, esa que siempre lo conmovía, una madre no espera recompensas. Solo pide no ser olvidada. El silencio que siguió fue largo y hondo. Luego, una mujer de cabello gris y manos temblorosas se levantó entre el público. Dijo que había criado sola a 5 hijos. Que solo uno aún la visitaba. Y que ese día, por primera vez, no se sentía sola. Aquí me siento abrazada por alguien que no conocí, pero que siento como hermana, dijo, señalando la foto de Teresa. Las lágrimas corrían sin vergüenza. Fue un momento que nadie olvidó. Aquella tarde, las velas se encendieron al anochecer y quedaron encendidas hasta que el último invitado se fue. No fue una ceremonia, fue un renacimiento. Una afirmación poderosa de que lo que una madre siembra con amor no muere, solo cambia de forma. Y en esa casa, entre las dalias, los cantos y los relatos, la memoria de Teresa se volvió semilla. Una semilla que ya no pertenecía solo a sus hijos, sino a todas las mujeres que, como ella, habían dado todo sin esperar nada. Desde aquella jornada en abril, algo cambió definitivamente en el pueblo. Lo que antes era solo un recuerdo compartido entre 3 hermanos se transformó en una historia viva, contada en voz baja por mujeres que veían en Teresa un espejo, una esperanza o simplemente una compañera invisible de camino. Mariana comenzó a recibir cartas. No eran correos electrónicos ni mensajes en redes sociales. Eran cartas escritas a mano, con tinta azul, en papeles arrugados. Algunas venían desde pueblos lejanos, otras eran entregadas por vecinas en silencio, como quien entrega algo sagrado. En esas cartas, las mujeres narraban sus propias vidas, dolores callados, hijos criados en soledad, trabajos que partían la espalda pero no la dignidad. Y en cada una de ellas se repetía una frase, su madre me hizo sentir que no estoy sola. Luis, conmovido por ese movimiento espontáneo, propuso crear un archivo. Compró carpetas, etiquetas, archivadores. Cada carta fue guardada, numerada y fechada. No como un archivo muerto, sino como un corazón latiendo en papel. Tomás empezó a leer fragmentos en sus charlas. Descubrió que la historia de su madre no solo conmovía, sanaba. Sanaba a quienes la escuchaban y también a quienes la contaban. Cada vez que digo su nombre en voz alta, algo se acomoda en mí, confesó durante una entrevista. Mariana organizó un círculo de lectura para las madres jóvenes del centro. Leían las cartas en voz alta, sin juzgar. Solo escuchaban. Lloraban juntas. Reían juntas. Agradecían por haber llegado a ese lugar. Un día, una adolescente con un bebé en brazos se acercó a Mariana y le dijo,
Cuando llegué aquí, solo pensaba en irme. Pero ahora siento que tengo un lugar. Siento que Teresa me adoptó. Mariana le acarició el hombro. No dijo nada. Solo la abrazó. Porque sabía que las palabras a veces sobran cuando el amor ya lo ha dicho todo. En el patio, la dalia florecía otra vez. Cada año, más grande, más fuerte. Y con ella, también florecía una red de mujeres que, a partir de una historia simple y real, comenzaban a curar sus propias heridas. Teresa, la madre que lo dio todo sin pedir nada, se había ido en silencio. Pero su voz seguía hablando en otras bocas. Su fuerza seguía levantando a otras madres. Y sus manos, aunque ya no tejieran ni cocinaran, seguían abrazando, a través de cada gesto que nacía de su legado. Con el paso del tiempo, Raíces de Esperanza dejó de ser solo un refugio para convertirse en un símbolo. Personas de otros pueblos llegaban a conocer la casa, a escuchar las historias, a sentir el calor que no venía de las paredes, sino del alma que Teresa había dejado impregnada en cada rincón. Luis decidió fundar una pequeña cooperativa de trabajo con las mujeres del centro. Les enseñó contabilidad básica, compraron materiales, y comenzaron a vender manteles bordados, pan artesanal y productos hechos a mano bajo una etiqueta sencilla, hecho con amor de madre. Pronto, los ingresos comenzaron a mejorar. Algunas mujeres pudieron alquilar sus propias casas. Otras pagaron estudios a sus hijos. Y otras, simplemente, recuperaron la dignidad que la vida les había quitado. Mariana seguía viviendo en la casa. No se había casado, pero no se sentía sola. Su vida ahora tenía un sentido que nunca imaginó, acompañar a otras mujeres, como su madre la había acompañado a ella. Un día, sentada frente al altar de Teresa, escribió en su diario: la mayor injusticia es olvidar a quien nos sostuvo. La mayor redención es vivir de un modo que lo honre. Tomás, por su parte, fue invitado a hablar en una universidad. Lo que comenzó como un pequeño libro terminó convirtiéndose en un texto de lectura obligatoria en clases de ética y familia. Pero él nunca permitió que cambiaran el lenguaje simple con que lo escribió. Mi madre hablaba así. Y así debe seguir hablando. La historia de Teresa comenzó a cruzar fronteras. Una emisora de radio transmitió su relato. Una organización de ayuda a madres solteras pidió permiso para reproducir su historia. Luis, Mariana y Tomás dieron su bendición. No queremos fama. Solo queremos que ninguna madre vuelva a sentirse olvidada. En medio de esa expansión silenciosa, un periodista viajó al pueblo. Quería escribir un reportaje sobre la casa. Entrevistó a las mujeres, a los hermanos, a las vecinas. Al final del recorrido, preguntó: ¿qué creen que diría Teresa si viera todo esto? Mariana sonrió y respondió sin dudar: diría que no era necesario hacer tanto. Que con que nos amáramos de verdad, ya era suficiente. El periodista quedó en silencio. Miró el patio, las flores, las cartas, los niños corriendo entre las sillas, y entendió que allí no había solo memoria. Había vida. Teresa no dejó herencia en cuentas bancarias. No dejó propiedades ni joyas. Pero dejó un legado que no se puede enterrar. Porque está en cada mujer que vuelve a creer. En cada hijo que aprende a pedir perdón. En cada casa que abre su puerta cuando alguien llama. Ese es el verdadero milagro de una madre que dio todo sin esperar nada. Los años siguieron su marcha, y el tiempo, que suele borrar rostros y voces, hizo una excepción con Teresa Ortega. En el pueblo, su nombre seguía vivo. No como estatua ni como calle, sino como semilla en la memoria de cada mujer que fue recibida en su casa, como susurro en los juegos de los niños que corrían por el patio, como ejemplo en las palabras de quienes alguna vez la olvidaron y aprendieron a honrarla. Mariana, ya con canas en el cabello y pasos más lentos, seguía levantándose temprano, abriendo las ventanas como lo hacía su madre. En su mesa de noche aún descansaba la libreta donde Teresa escribió su vida en frases sencillas. Luis se había jubilado, pero cada lunes llegaba al centro a enseñar a las madres nuevas cómo manejar su pequeño negocio. Tomás, ahora abuelo, le contaba a su nieta la historia de una mujer que había vencido al abandono con amor silencioso. La niña, al final de cada relato, le preguntaba: ¿y la abuela Teresa era una reina? Y él respondía: mucho más. Fue el corazón de todo esto. Cada primavera, la dalia florecía. Fuerte. Inmensa. Rosada como el primer día. Nadie sabía cómo duraba tanto. Algunos decían que era un milagro. Otros, que era el amor vuelto flor. Lo cierto es que nadie la tocaba. Era el altar vivo de una mujer que transformó su dolor en refugio. Un día,
Mariana escribió una última frase en la pizarra del comedor. La miró largo rato antes de irse a dormir. Decía, mi madre no vive aquí. Vive en cada acto de amor que ocurre bajo este techo. Esa noche, como tantas otras, encendieron una vela. Y aunque el viento soplaba fuerte, la llama no se apagó. Porque hay historias que no terminan con una despedida. Hay vidas que se vuelven faro para quienes aún buscan el camino. Y hay madres que, aunque el mundo las olvide, florecen cada año, como esa dalia terrosa que nadie plantó después, pero que siempre regresa. En silencio. Como ella.